Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vamos a comenzar con la explicación del libro Al-Wasiyatu Zuhra de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Vamos a esperar, inshallah, a que se agreguen algunos hermanos para comenzar a transmitir este video, inshallah. Por mientras, si alguien está viendo, pues si me va diciendo cómo se ve, estaría muy bien. Si el sonido está bien, por favor, si me escucha. Ok, bien. Como les había comentado en la anteriormente, alhamdulillah, qué bueno que se escucha. Assalamu alaikum, hermano. Escogí este libro que se llama Al-Wasiyatu as-Sughra porque tuve la fortuna de estudiarlo en la Universidad Islámica de Medina en mis tiempos de estudiante allá con Sheikh Abdurrazak al-Badr en una mezquita que estaba afuera de la universidad. Éramos pocos estudiantes los que estábamos con él. Y, subhanallah, este libro lo estudié prácticamente alrededor de hace unos 14 años. Y siempre se me había quedado en el corazón lo bonito que fue esas clases a las que fui con el Sheikh. Posteriormente, él me regaló una copia a los estudiantes que fuimos con él. Y, subhanallah, desde ese tiempo hasta ahora, pues quería traducirlo. Alhamdulillah se pudo hacer la traducción. Y ahora, pues me di a la tarea de, una vez que lo traduje, me hizo recordar esos tiempos, de presentárselo a ustedes y espero que les guste y más que nada que les beneficie. Sí, realmente para mí sí me dejó marcado por las cosas tan bonitas que hice. Y el libro es un pequeño tratado que se llama Al-Wasiyatu as-Sughra, que se puede traducir como Al-Wasiyah, como un legado, una encomienda, un consejo, Sughra, breve o conciso o pequeño. Es la traducción del título del libro. Sí, como un legado breve, una pequeña encomienda, un consejo breve, que este título fue añadido posteriormente, sí, es de que se sabe cuál es el nombre del libro, pero, ¿por qué? Porque al inicio se conocía el libro como un consejo para Abi al-Qasim, ¿sí? Asapti. Entonces, eh, esta persona que fue a quien Sheikh al-Islam le da el consejo, así se llamaba, ¿sí? A Abul Qasim Asapti al-Maghribi, es la persona a quien él le pide el consejo a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y es por eso que se llama así. Es pequeño, o sea, el nombre se le da posteriormente, porque Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ¿sí? La mayoría de los libros que se conocen de él son por peticiones que le hicieron en su época, ¿sí? De Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah le piden que escriba y es por eso que él la presenta para sus estudiantes. Ahora, vamos a hablar del autor, de Ibn Taymiyyah. Una breve biografía acerca de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Él nace en el año 1263 de la era contemporánea, que es el año 661 de la Égira,
Salam alaikum, Abu Yahya. Bienvenido. Él nace en el año 661 en Damasco, en Siria. ¿Sí? Y su padre huye con su familia de Harran a Damasco en el año 667 por medio a los tártaros que invadieron la tierra de donde ellos vivían muy cerca de Harran. Damasco era conocido como un centro de las ciencias islámicas en esa época, y Ibn Taymiyya siguió los pasos de su padre, quien fue un estudioso de ciencias islámicas, y él pues estuvo con grandes sabios de su tiempo. Ahora, Sheikh al-Islam, él completa sus años, cuando él tenía 19 años, completa sus estudios. Fíjense, cuando era adolescente, llega a los 19 años, él ya era un profesor de ciencias islámicas. Él era alguien bien versado en los estudios coránicos, en el hadith, en el fiqh, en la teología. Estudió la gramática árabe, también la teología escolástica, y comenzó a dar fatwas y asuntos legales religiosos a esa edad. A los 19 años ya empezaba a dar fatwas, y pues él sabía acerca de las 4 escuelas y empezó a dar opiniones fuera de las 4 escuelas de jurisprudencias, de la manera como se conocían en ese entonces, defendiendo sus evidencias en lo que era el Corán y la Sunna, ¿sí? Ahora, muchas de las cosas de las que él ofrecía en su tiempo eran desconocidas para la gente de esa época, y eso le causó de que lo acusaran de pues falsas acusaciones. Fíjense, dentro de los alumnos más reconocidos de Ibn Taymiyya está Ibn Kathir, Dahabi e Ibn Qayyim, que la tenga misericordia de ellos. Dijo Ibn Samarkand, dijo acerca de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, dijo, si se le preguntaba sobre una materia, si se le preguntaba a Ibn Taymiyya sobre algún asunto, la persona que lo escuchaba se pensaría de que él es el sabio sobre ese asunto, o sea que no hay nadie como él que supiera acerca de ese tema. Y fíjense, y él era muy joven. Y decían, si se le preguntaba sobre algo, creían que él era pues el erudito en ese tema, ¿no? O sea, pensar como si él solamente tuviera esa especialidad. Se dice que Ibn Taymiyya escribió alrededor de entre 300 hasta 500 tomos de las obras que se tienen hoy en día de él. Y como les comentaba en un inicio, la mayoría, se dice que los libros, hay un dicho que se dice de Ibn Taymiyya que dice, se dice que no escribió algo sino porque alguien se lo pidiera, por la petición de alguien. Hay un libro, si alguien después que sepa árabe, inclusive inglés, este libro está traducido al inglés, que aquí lo tenía, se los quería enseñar. Se llama Al-Jawab As-Sahih Liman Badal ad-Din al-Masih. Dijo, esta es la respuesta, el libro así se llama, la respuesta correcta para quien cambió la religión de Jesús. Este libro está traducido al inglés. Creo que en la página de Islam House está traducido al inglés. Es una refutación, yo la tengo en 7 tomos acerca de las explicaciones y todos los hadices y las fuentes de donde toman este libro. Se toma como una de las fuentes acerca de eruditos musulmanes que han escrito sobre el cristianismo más importantes para la refutación a la teología cristiana. Si alguien lo pudiera traducir del inglés al español y después se le pudiera hacer una revisión del árabe, estaría muy bien. Bien, entonces se dice que Sheikh al-Islam escribió de entre 300 y 500 tomos, ¿no? De libros. Él empezó a recibir muchas críticas porque en ese tiempo había
mucho sufismo y había muchas innovaciones en la época. Entonces eso le causó muchos problemas, ¿sí? Dentro del ambiente donde él se desarrollaba. Sí, y hasta el pueblo de Siria lo envió a Egipto para instar al sultán mameluco. Sí, él era alguien de mucho coraje y se esforzó mucho por el camino de Alá, aparte de hacer las refutaciones a sectas islámicas, ¿sí? Él fue a instar al sultán mameluco, al sultán de Egipto y de Siria, para que comandara sus tropas a Siria para salvarlos de los invasores tártaros, ¿sí? Cuando se dio cuenta que el sultán, esta es una historia, ¿no? De cuando el sultán dudaba acerca de lo que le pedía, si le dijo él al sultán, dice, si le das la espalda a Siria, nombraremos a otro sultán que pueda defenderla y disfrutarla en tiempos de paz. También él participó en la batalla de Shajaba, cerca de Damasco, contra los tártaros. Entonces, él en ese tiempo dio una fatua que es muy conocida, que permitió que los tártaros rompieran su ayuno en el mes de Ramadán. ¿Sí? Y eso fue porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo durante la batalla de la liberación de la Meca. Entonces los musulmanes en ese tiempo le ganan a los tártaros, los alejan de Damasco. Y entonces también mostró su coraje cuando él acompañó una delegación de eruditos con él para hablar con Kazan Jan de los tártaros, que él era quien lideraba a los tártaros para invadir Siria. Y le dijo, él, o sea, en este tiempo los tártaros se habían convertido esta facción al grupo, era un grupo chiita. Le decía, afirmas que eres musulmán, teniendo muaddins, o sea, la gente que da el adán, jueces, imames, sheikhs, pero nos invades para llegar a nuestro territorio. Sí, mientras que tu padre y tu abuelo se llamaba Juelego, decía, ellos no eran creyentes, ellos no atacaron la tierra de los musulmanes, prometieron no atacar, ¿sí? Mantuvieron su promesa, pero tú prometiste y no cumpliste. Entonces instó a esta persona para que se alejaran, ¿no? Pues de ahí, de Damasco. Tuvo muchas enemistades y eso le provocó de que lo metieran a la cárcel, ¿sí? Por sus cuestiones, las opiniones que tenía de los asuntos legales, y enfureció pues a sus oponentes en esa época. Pero vean, subhanallah, cuando Ibn Taymiyyah tuvo la oportunidad de castigar a sus oponentes de entre los eruditos, que le habían causado todo tipo de problemas, hubo un sultán que se llamaba An-Nasr al-Qalawan, que le dio la oportunidad de matar a la gente que estaba en contra de Ibn Taymiyyah. Y subhanallah, vean las reacciones del sheikh, les dijo, si los matas nunca encontrarás sabios como ellos. Y el sultán le dijo, ellos te lastimaron muchas veces, te querían matar. Ibn Taymiyyah dijo, el que me hizo daño es absuelto. O sea, yo perdono a las personas que me hicieron daño, yo las perdono. ¿Sí? Si quien quiera perjudicar a la causa de Alá y a su mensajero, Alá se encargará de él. Si Alá lo castigará. Entonces, subhanallah, hay mucho escrito acerca de Ibn Taymiyyah. Dahabi, por ejemplo, que era uno de sus alumnos de él, y el imam Dahabi tiene uno de los libros donde escribe las biografías de muchísima gente, que es súper reconocido al Ilama Nubala. En una parte dice, la gente que era partidaria de Ibn Taymiyyah, al leer su biografía, cuando lean todo lo bueno que yo escribo de él, van a decir que no le fui justo. Y sus enemigos dirán que yo lo elogiaba demasiado. Si a ninguno de los dos, dice, al yo al escribir esta biografía, ninguno de los dos estará contento. Y dice, la gente que estuvo con él, quien lo conocía, van a decir, él no cumplió con decir lo que realmente era Ibn Taymiyyah porque le hizo falta. ¿Sí? Y la gente que era enemigo de Ibn Taymiyyah van a decir, lo elogió de más. Entonces, subhanallah,
eh, aquí es muy malentendido, ¿sí? Ibn Taymiyyah en el mundo islámico. Entonces, les presento este libro para que se den cuenta realmente cómo era la enseñanza de Ibn Taymiyyah. Alhamdulillah está traducido otro libro en español, también otro que se llama Al-Aqida al-Wasitiyya. Ese libro también está en Islam House, se los recomiendo bastante. Ibn Taymiyyah muere en la cárcel de Damasco, era la noche de un lunes, se dice el 26-27 de septiembre, ¿sí? De 1328. Se dicen que a su funeral fueron alrededor de entre 200,000 hombres y 15,000 mujeres, ¿sí? Que asistieron a su funeral y fue enterrado donde su mamá, que Alá tenga misericordia de ella, pues también fue enterrada. De Sheikh se le conocen muchas obras en la teología, en la Akida, ¿sí? En el fiqh, también refutaciones a filósofos reconocidos, en la teología escolástica y como les decíamos también pues de los libros de las otras religiones y o sea hay más de 350 obras sobre Ibn Taymiyyah, ¿no? Entonces acerca ya de este libro Al-Wasiyatu Sufra, que la tenga misericordia pues de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y que nos ayuda a reconocer realmente sus obras pues como eran, ¿no? Esto no quiere decir que el Sheikh no tenía errores, claro, todos los Sheikhs han tenido errores y los van a tener, nadie es perfecto, pero como dicen los sabios, si alguien acierta, sus errores son mejores, son más, sus aciertos son más que sus errores, es un erudito. Si sus errores son más que sus aciertos, entonces es una persona que es ignorante, ¿no? Entonces, no porque alguien o no porque ustedes estudien el libro de alguien o porque yo se los presente, puede decir este sheikh era infalible, nunca se equivocó, no, para nada. Nosotros, la única persona que nos apegamos siempre al 100% es al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y uno debe tener cierta apertura para la crítica, no hay nada de malo en ello. No defendemos a ningún sheikh como para decir él nunca se equivoca o nunca se equivocó, sino al contrario, si esto es lo que se pone y lo que se trata de enseñar, siempre basado en el Corán y en la Sunna, y ustedes lo van a ver, ¿sí? Mencionábamos que este libro se llama Al-Wasiyatu As-Sugra. Al-Wasiya, ahorita lo vamos a ver más adelante en el libro, es un legado, una encomienda, un consejo, una advertencia, sugra pequeña, aunque se llame así, es grande. ¿Sí? Aunque se llame un pequeño consejo, un legado breve, consejos breves para esta vida, para la otra, aunque se llame así, tiene muchísimo que dar. Y esta pregunta, o sea, el libro surge como una pregunta que le hizo Abu al-Qasim al-Maghribi, un erudito de Marruecos, a Ibn Taymiyyah. Esa pregunta se le hace y él responde. Se llama esta Asugra porque hay un consejo, hay un libro que se llama Al-Wasiyatul Kubra, que es el consejo grande, el legado grande, la encomienda grande. Y esta tiene alrededor de 70 páginas. Esta se llama Sugra porque tiene alrededor de unas 13 páginas. Ahora, en los últimos manuscritos acerca de esta del Sugra, está presente que se leyó en la fecha, se las voy a decir, aquí la tenía, ¿sí? En el año 1299, en una de en el año 1299 se le Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y en uno de los últimos manuscritos decía que él escuchó. Lo que se beneficia uno de eso es de que el Sheikh escuchó, lo permite que se diga lo que está escrito en ese tomo,
Y subhanallah, vean las bendiciones que tuvo el erudito que se lo preguntó a Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Abu al-Qasim al-Maghribi, ¿sí? Que Allah lo recompense por su intención. Una pregunta que del año 1300 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Sí? Han pasado más de 700 años y subhanallah, esa pregunta y esas 13 páginas, 14 páginas, las tenemos hoy en día y se han beneficiado años con años gente de esta pregunta. Subhanallah, siglos han pasado y esa persona que le preguntó a Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah va a tener su recompensa. ¿Sí? Los alumnos de ibn Taymiyyah se la leían a él, le estudiaban con él y hasta hoy en día, después de 700 años, la gente se va a beneficiar de eso, subhanallah. Entonces, se llama este Sugra porque en su cantidad es poca, es pequeña las páginas que fueron eh, redactadas, comparado al grande que son alrededor de 70. En este año, se dice que Sheikh al-Islam también escribe el libro de Al-Wasitiyah. Ahora, algo que tenemos que observar aquí de este libro, empieza con el Bismillah, y después este Sheikh, después del título del Bismillah, dice pregunta de Abul Qasim al-Maghribi, que era una persona de Marruecos, un erudito de Marruecos, que era reconocido porque era un sabio y tenía muchos viajes y había viajado mucho. Fíjense lo que dice, le pedí al Sheikh, dice, lo nombra como Sheikh, al imam, a alguien que nos queda de los salafus saleh, alguien que nos queda de la gente piadosa. ¿Sí? Dice, de los predecesores piadosos que quedan aún con nosotros, un gran ejemplo a seguir. Menciona que Sheikh al-Islam era un ejemplo. Después dice, el sabio más grande que he encontrado entre Oriente y Occidente. Dice que este erudito, a través de los largos viajes que él había hecho, dice, Taqi ad-Din Abul Abbas Ahmed ibn Taymiyyah. Dice, el sabio más grande con el que me he encontrado en Oriente y Occidente. ¿Saben cuántos años tenía Ibn Taymiyyah cuando él escribió esto? Se los acabo de decir. Él nació en el año 661 y se dice que él escuchó cuando hicieron el libro que les decía que en el manuscrito donde está presente que lo había escuchado en el año 697. O sea, alrededor de unos 35 años, cuando él escribe este libro, y ya se le presentaba, si a los 19 años ya le había empezado a dar fatuas, a los 35 años, una persona que había viajado por muchos de los territorios islámicos decía que era el sabio más grande que conocía en ese tiempo. Y él todavía no cumplía 36 años. Entonces vean el favor que tenía Ibn Taymiyyah frente a la gente. Y ahora, otro de los grandes beneficios es de que cuando Ibn Taymiyyah escribía algo, cuando él mandaba y le hacían una petición y él escribía algo, la gente lo tomaba por todos lados, eh, le ponía una gran importancia, porque sabían que venía de él. Ahora fíjense, aquí, en lo que sigue de esta parte del libro, dice, el sabio más grande que me he encontrado de Oriente y Occidente, Taqi-ud-Din Abul Abbas Ahmed ibn Taymiyyah, dice de lo que se trata el libro. Este verso que les voy a leer ahora es lo fundamental de lo que se va a tratar el libro y por qué es de que yo quise traducírselos a ustedes. Porque, a ver, ¿quién no quiere esto de lo que yo les voy a decir? Dice, le pedí, dice que el favor de aconsejarme o de encomendarme o de advertirme sobre aquello que fuera conveniente para mí en mi religión y en mi vida. Si le pedí un consejo para que me dijera qué era lo mejor para mí, tanto en mi religión como en mi vida. ¿Acaso alguno de ustedes no quiere eso? ¿Sí? Y vean a qué sabio
se los va a responder, lo que es mejor para ustedes en su religión y en su vida. Así como que me dijera hacia un libro al cual yo me apegara al conocimiento del hadith, que me diera un libro en el cual yo pudiera aprender sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es lo que significa esto, que él me dijera un libro al cual yo pudiera aprender del hadith, así como otros conocimientos de la jurisprudencia islámica. Ahí van el consejo para mi religión, para mi vida, que me dijera un libro de hadith del cual yo pudiera estudiar, que me dijera libros de otras ciencias del cual yo me pudiera beneficiar. Después dice que me indique cuáles son los actos más virtuosos después de las obligaciones, que me enseñe cuáles son las cosas que yo puedo hacer, de que en el Islam me encomiendan después de las obligaciones. Y subhanallah, ahora, ¿qué es lo que sigue? Y a quién no le gustaría saber todas las cosas buenas que uno puede hacer, pero muchas veces nosotros que somos nuevos musulmanes o estamos en un entorno islámico, pues sí leemos los libros y demás, pero no hay alguien que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Dice, y que me clarifique la mejor forma de buscar mi sustento. ¿Cómo le puedo hacer yo para que Alá me provea? Fíjense, entonces es el consejo lo mejor para mí en mi vida, en mi religión, en esta vida, que me diga cuál es el mejor libro de hadith, el mejor libro de ciencias islámicas, la mejor manera, dice, los actos más virtuosos que hay después de las obligaciones, 5, 6, ¿sí? Que me clarifique cuál es la mejor forma de buscar el sustento, y todo esto de una manera breve y concisa. Son 6 cosas que le pide esta persona a Ibn Taymiyya, y es de lo que trata el libro y es del tratado del que vamos a hablar. Sheikh al-Islam, ¿qué le responde? Le dice, Bismillah, ¿sí? Dice que Alá lo preserve. Después el Sheikh dice que Alá lo preserve, que la noble paz y misericordia de Alá sean con él. Y después dice, él me responde. Ya lo que sigue es la respuesta de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, y dice, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dice, alabado sea Alá, Señor de la creación. En cuanto al wasiyya, que habíamos dicho que puede ser la encomienda, el consejo, la advertencia, dice, no conozco una advertencia, una encomienda, un legado más sabio ni beneficioso que el que Alá, ¿sí?, dijo, el que Alá y su mensajero dijeron, para quien pueda esto, para quien lo pueda comprender y llevarlo a cabo. Aquí, esta es la respuesta, la primera respuesta. Dice, ¿quieres un consejo? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya le dice, no conozco un mejor consejo que alguien te pueda dar, sino el consejo de Allah y su mensajero. ¿Cuál es? ¿Sí? Dice, y este consejo es el mejor para aquella persona que lo comprenda. Dice el Altísimo, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que ustedes. ¿Cómo les hemos encomendado a ustedes? Tener taqwa. La primera parte del libro habla sobre la taqwa. La taqwa, en la palabra árabe, se utiliza para protegerte de algo. También puede significar temor. Se puede traducir como devoción. Algunos hermanos me dicen, lo puedes traducir como si el tener conciencia de Dios. Se puede traducir como piedad. Y el Sheikh después en el libro va a decir para él qué es lo que es la taqwa. Pero primero dice, yo te voy a aconsejar lo que Alá te aconseja en el Corán. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que ustedes, como les hemos encomendado a ustedes mismos, tener taqwa. Ese es el primero. El segundo, el Sheikh presenta un hadith. Dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam le encomendó a Muad cuando lo mandó a Yemen,
le dice, Muad, teme a Alá donde quiera que te encuentres. Si llegaras a cometer una falta, síguela de una obra buena que la borre y trata a la gente con buenos modales. Sí, subhanallah. Este es un hadith, sí, auténtico que está en Ahmed, en Tirmidhi, Darimi, que es clasificado como bueno por Sheikh al-Albani. Y le dice, teme a Alá donde quiera que te encuentres. Si llegaras a cometer una falta, síguela de una obra buena que la borre y trata a la gente con buenos modales. Hace poco puse un post eh, sobre todos los beneficios que implica el tener la piedad. El tener taqwa es cuando una persona es devota hacia Allah, tiene la piedad. Y los ulema dicen que cómo se alcanza la piedad, pues es haciendo lo que Allah te ordena, alejándote de lo que te prohíbe, haciendo las cosas recomendables y alejándote de las cosas que no son recomendables. Entonces, si la persona hace esto, se puede decir que es una persona que es piadosa, que trate de hacer lo que Allah, subhanahu wa ta'ala, le encomienda que haga. Allah en el Corán dice, si son pacientes y tienen taqwa, lo que tramen contra ustedes no les perjudicará en lo más mínimo. Entonces, el que uno tenga temor de Allah, el que uno tenga la piedad, te va a ayudar contra la gente que te quiere hacer daño. Dice Allah, es cierto que Allah está con los que tienen taqwa. Si Allah está contigo, ¿a quién más quieres en tu vida? Dice, a quien tema a Allah, le concederá una salida ante cada apuro. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? El que tenga taqwa, ¿sí?, va a ser una salida para tus apuros. Dice, a quien Allah tema, a quien Allah tenga piedad de Allah, Allah le facilitará sus asuntos. ¿Estás envuelto en un problema? ¿Quieres que Allah te facilite tus asuntos? Sé piadoso, practica el Islam. Dice, el que uno tenga taqwa va a ser mejor persona ante los demás. Dijo Allah en el Corán, ¿sí? Inna akramakum indallahi atqakum. El mejor, el más noble de ustedes ante Allah es el que es más piadoso. Los salvará del fuego. Y si luego salvaremos a los que hayan tenido taqwa. Entrarán al paraíso, dice Allah en el Corán. Dice, acudan prestos hacia un perdón de su Señor, un jardín preparado para los que tienen taqwa, cuyo ancho son los cielos y la tierra. Allah ama a la gente que tiene taqwa, ¿sí? Wa yuhibbullahu al-muttaqin. Allah ama a los muttaqin. No tendrán miedo, tendrán la buena nueva en esta vida, serán de los triunfadores. Dice Allah, dice, no es cierto que los amigos de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán. Esos que creyeron, tuvieron taqwa. Para ellos hay buenas nuevas en esta vida y en la última, y no hay nada que pueda sustituir las palabras de Allah. Dice, ese es el gran triunfo. El que una persona tenga taqwa es lo que les va a dar triunfo en esta vida. Dice, oh creyentes, si ustedes tienen taqwa, Allah los guiará y hará que distingan entre la verdad y la falsedad. ¿Quieres saber qué está bien, los hermanos, diferenciando una de otra cosa? Ten taqwa, ¿sí? Dice también que cubrirá sus faltas, aumentará su recompensa. Dice, quien tema a Allah, quien tenga taqwa, le perdonará sus pecados y aumentará su recompensa. Es un método para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Wattaqullah yu'allimukumullah. Dice, si ustedes tienen taqwa, Allah les va a dar sabiduría. Dice, ¿cuál es la mejor provisión? Es la taqwa. Dice, y sepan que la mejor watasawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dice, busquen provisión. La mejor provisión para ustedes va a ser la taqwa. Teman a Allah para que puedan triunfar. Descendientes de Adán, dice, sepan que el mejor vestido, si ciertamente los hemos provisto de prendas que cubrían sus partes íntimas, de adornos, pero la mejor prenda para protegerlos y adornarlos es la taqwa. Si los habitantes de las ciudades que castigamos, si hubiesen creído y temido, las hubieran tenido taqwa, les habríamos concedido las bendiciones de los cielos y de la tierra.
Subhanallah. Esos son pocos de los beneficios que Allah menciona en el Corán acerca de lo que les va a traer a ustedes el ser piadosos, el cumplir con lo que Allah les ordena y de todo lo que mencioné ahorita de los beneficios de la taqwa. ¿Acaso no hay alguno de ustedes que no lo quiera tener en su vida? O sea, en el Islam nos presenta, muchas veces nos quejamos de cómo nos va en esta vida, pero subhanallah, Allah nos da las soluciones de cómo nosotros vamos a poder salir de esos problemas. El problema de nosotros los musulmanes es de que nos hacemos como que no escuchamos, como que no vemos y queremos buscar las soluciones en otros asuntos donde no está ahí la solución. Si nosotros realmente nos confiamos en Allah y buscamos practicar el Islam como nos lo enseña. Y aquí está. El Sheikh después de este hadith habla acerca de los beneficios de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Dice, él tenía una gran posición ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay un dicho que le dice, Mu'adh, por Allah que te quiero. Este dicho está en Ahmed, también Abu Dawud, y es clasificado por Sahih, por Sheikh al-Albani. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, por Allah que te quiero. Y cuando él lo acompañaba detrás de él, o sea, Muad iba detrás de él y él le dice esto. Era una persona sabia dentro de la umma, dentro de lo ilícito, de lo lícito, y también se dice que va a ser resucitado con gran honor frente a los demás sabios. Muad ibn Jabal va a ser, dice, va a tener un estatus en el día del juicio cuando se resucite frente a los eruditos. Dentro de sus privilegios, dice Sheikh, dice, es que fue delegado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su representación como propagador, o sea, como daya, alguien que daba dawa, faqih, sí, quien era sabio de la jurisprudencia islámica, mufti y gobernador para la gente de Yemen. Este beneficio es muy poco el que lo había escuchado. Esta parte que pone el Sheikh dice, era comparado con Ibrahim, con el profeta Ibrahim, al-Jalil pone. Dice que la pasa con él, siendo que Ibrahim era un imán, era un líder. Ibn Masud, radiallahu anhu, que era un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decía, es cierto que Muad fue un guía ejemplar, obediente a Allah, monoteísta y nunca fue de los asociadores, comparándolo con Ibrahim. Les voy a leer, hay una ayah del Corán que menciona esto, ¿sí? Pero en lugar de decir Muad, o sea, el Muad es el nombre del Sahaba, lo dice con Ibrahim. Y esto está en el ayah, en la sura 16, 120. Y en este relato se dice, cuando Ibn Masud, radiallahu anhu, dice eso, quienes estaban presentes, o sea, él recita el ayah, no es de que recitara el ayah, sino dijo el enunciado del ayah con el nombre de Muad. Dijo, es cierto que Muad fue una guía ejemplar, obediente a Allah, monoteísta y nunca fue de los asociadores. Creen que él está recitando el Corán y le corrigen y le dicen, no es Muad, es Ibrahim. Entonces, él pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Ibn Masud se queda y dice, ¿por qué? Si acaso no saben lo que es umma, o sea, en el ayah se le pone umma, ajá. Se le preguntaron no, y dijo, aquel que enseña el bien a la gente. Y no saben lo que es kanitun, que es la palabra en árabe que se menciona en el ayah, y dijeron, es el obediente a Allah. Entonces, Ibn Masud les dice, sí, yo sé que es Ibrahim, pero lo que significa que era umma, que Ibrahim era una umma, que era un líder, significa que Muad era como Ibrahim. ¿Por qué? Porque él le enseñaba el bien a la gente. Qanitín, que era porque el Qanitún, que era porque él obedecía a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esos son elogios que dijo Ibn Masud para Muad. Entonces dice, de esta manera le hizo esta encomienda, haciendo saber que encierra un gran significado para aquella persona que la reflexione
y como explicación de la encomienda del Corán. O sea, el Sheikh empieza diciendo, ciertamente, si quieres tú un consejo, el mejor consejo que te pueda dar es el que Allah dice y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, encomendamos a la gente del libro antes que a ustedes y a ustedes que le teman a Allah, que tengan piedad de Allah, que sean conscientes de Allah. Y después dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, teman a Allah donde quiera que estén, tengan piedad de Allah, sean piadosos ante Allah donde quiera que se encuentren. Si cometes una falta, un pecado, un error, haz un bien para borrarlo y trata a los hombres con buenos modales. Después habla acerca de los favores de Moab y dice, de esta manera le hizo una encomienda haciendo saber que encierra un gran significado para aquella persona que la reflexione. Este consejo encierra un gran significado para aquella persona que se ponga a pensar en él y lo reflexione. En cuanto a su gran significado, debido a que el siervo tiene dos derechos, o sea, el hadith dice, te explica lo que es el haya. El dicho del profeta te explica lo que es el haya. ¿Por qué te enseña dos derechos? De que tú tienes que cumplir con Allah, el derecho de Allah, o sea, que el siervo, cómo es que tú te comportas con tu Señor. Y la segunda parte dice los derechos hacia sus siervos de Allah. O sea, el hadith menciona de que tú debes de tener un cierto comportamiento frente a la gente y el segundo, o el primero, un cierto comportamiento ante Allah y el segundo frente a la gente. Si en cuanto a lo que el siervo le corresponde, y esto subhanallah, lo que sigue es súper importante. Dice, en cuanto a lo que el siervo le corresponde, sin duda habrá veces, o sea, la persona, tú, sin duda habrá veces que falles. La persona, sin duda alguna, va a haber ocasiones en las que falle. Y esto, bueno, ahorita explicamos esto. Dice, ya sea por dejar algo que le haya sido ordenado, o sea, que no lo cumplas, o por hacer algo prohibido. O sea, aquí el Sheikh dice, la gente que venga, dice, va a haber un momento en que fallas, ya sea porque no haces una orden que Allah te manda a cumplir o por algo que dejas. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto es parte de la explicación, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, todo hijo de Adán es errante y el mejor errante es quien se arrepiente. Entonces no hay una persona en esta vida que cumpla el Islam al 100%, nadie. Y por eso el Sheikh aquí, y es por eso la importancia de este libro que te dice, sabemos de que va a haber ocasiones, indudablemente va a pasar, en que se te hagan órdenes si tú no las cumplas y de que va a haber prohibiciones y que tú caigas en esas prohibiciones. Pero la solución que es, dice el Sheikh, dijo el profeta, teme a Allah donde quiera que te encuentres. ¿Qué significa eso? En cualquier lugar, momento, con tu vista, con tu oído, con tus manos hacia donde caminas, en tus bienes, al comerciar, en tu casa, con tu familia, en secreto, en manifiesto y en cualquier asunto que hagas. Encerrando en estas palabras un gran consejo. O sea, al decir ten taqwa donde sea, reflexiona acerca de esto. Si donde sea, en todas las cosas que mencioné, las voy a volver a repetir, ¿sí? En cualquier situación en la que te encuentres, estés bien, tengas problemas o no, en cualquier lugar, momento, con las partes que Alá te dio de tu cuerpo, en tu vista, de tu oído, tus manos, hacia dónde caminas, en tu casa, si estás en tu casa, fuera de tu casa, si estás vendiendo, si estás comprando, si eres honesto, con cualquier cosa debes de mantener la piedad.
Dice, es un gran consejo porque abarca todo. Dice las palabras donde quiera que te encuentres para enfatizar la necesidad de la devoción tanto en privado como en público. Porque nunca una persona deja de estar tanto en secreto o en público. Tú debes de tener taqwa en las dos situaciones. Fíjense lo que dijo Ibn Rajab. Eh, Rahimahullah dijo, quien llega a este comportamiento siempre, o en la mayoría de las ocasiones, porque decíamos, uno no puede practicar siempre el Islam al 100%, y será de aquellas personas que logran el ihsan. ¿Qué es el ihsan? Lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves, Él te ve. ¿Sí? Dice, ellos son los que ellos son los que no incurren en delitos graves, ni indecencias repulsivas, aunque sí lo hagan en faltas leves. O sea, aquí lo que te quiere decir es de que la taqwa es de que tú te alejes de las indecencias, de las perversiones grandes, y de que vas a caer una o dos veces, las veces que sean en asuntos leves, eso es de cualquier ser humano cae en eso, ¿sí? Si el ataque hacia Allah en secreto y en público es lo más completo de la fe, teniendo un gran efecto en el amor de Allah para quien éste lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque si tú cumples con las obligaciones, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de la persona que no se acerca más el aliado de Allah, si no se acerca un siervo más a Allah, sino con aquello que Allah ha hecho obligatorio. Una vez que hace lo obligatorio, sí, y después se acerca con lo recomendable hasta que Allah lo ama. Entonces nosotros como musulmanes, aquí el Sheikh nos pone esto, dice, enfatizar la necesidad de tener devoción tanto en privado como en público. Después dice, si llegaras a cometer una falta, síguela de una buena obra que la borre. Como el doctor que receta al enfermo tomar una medicina amarga que le traerá beneficio, porque las faltas en el siervo es algo inevitable. Y es lo que les comentaba. Lo bonito de este libro es que te dice, sé que eres una persona que comete errores, que comete faltas, y todos lo somos. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, todos cometemos faltas. Pero ¿cuál es la solución? De que si haces algo malo, cometas algo bueno para borrarlo. Después dice el Sheikh, dice, es indispensable que las buenas acciones sean de acuerdo con las faltas cometidas para que realmente las elimine. Porque las malas acciones se radican a través del cumplimiento de ciertos actos. Aquí es una parte esencial, donde el Sheikh te dice, las faltas, dice, ok, vamos a llegar a un acuerdo. Tú cometes faltas, nosotros cometemos faltas, pero el Islam te da las opciones para que ese corazón no llegue a ser negro, para que no se endurezca, para que no sea una piedra, y el Islam te da las soluciones. La primera de ellas es el arrepentimiento, la tauba. La segunda es el istighfar, que es que la persona pida perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, tú puedes hacer istighfar, o sea, dice, el segundo es pedir istighfar, hacer istighfar, aún así no cuentes con tauba, aún así no te arrepientas. Debido, y sigue, sigue en el libro, dice, debido a que Allah puede perdonar a alguien, debido a su súplica, aún así sin que esta persona no esté arrepentida. Y después da la tercera opción. Dice, pero si tú juntas entre el istighfar y la tauba, es lo mejor. Si una persona comete mal, puedes arrepentirte, pídele perdón. Puede ser de que pidas perdón sin arrepentirte y el juntar entre los dos es lo mejor. Después sigue en el libro, dice, el tercero,
hay buenas acciones consideradas como expiaciones, ya sea aquellas expiaciones que borran una falta en específico. Las expiaciones en árabe es al-mukafirat. Las que borran en una falta en específico son al-muqaddara, ¿sí? Hay expiaciones que si alguien comete algo malo en específico, tiene que hacer determinado asunto para que se lo borre. Dice, como quien comete coito en Ramadán, quien expresa un acto de repudio hacia su esposa, que se le llama en árabe al-bihar, quien comete alguna de las prohibiciones dentro del hajj, dentro de la peregrinación, o caza un animal dentro de este. Estas expiaciones son de 4 tipos, después les explica. O las expiaciones generales, que son al-mutlaka, mukafirat al-mutlaka, que son de que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, como lo mencionó Hudayfa a Omar, la fitna de una persona se encuentra en su familia, bienes e hijos, y esto es expiado a través de la oración, el ayuno, invitar al bien y prohibir el mal. En la próxima clase vamos a hablar a fondo, a detalle, de lo que es at-tawba, el arrepentimiento, al-istighfar, cuáles son las diferencias entre el pedir perdón y el arrepentirse, por qué el Sheikh menciona esto, y por qué es importante expiar los pecados. O sea, aquí te dice el Sheikh, sabemos de que todos cometen errores, de que todos cometen pecados. Lo importante es que tú sepas de que tú tienes que expiar esos pecados con estas cosas que te estoy poniendo enfrente. Y hoy en día muchos musulmanes no están conscientes de eso. Dejan de rezar, o creen que sus faltas son muchas, o se sienten mal porque dicen, no, es que yo no soy un buen musulmán, yo no me puedo arrepentir ante Allah. Se cometen muchos errores dentro de esto, sin saber, y el tener la humildad de saber de que toda la gente comete errores. Pero el Islam, afortunadamente, el profeta sallallahu alaihi wasallam, a través de este hadith, de este magnífico hadith, es una puerta abierta para que sepas de que todos esos errores tienen una solución. Y aquí el Sheikh te ofrece, y vamos a explicar, inshallah, con más a detalle qué es At-Tawbah, qué es lo que es el istighfar. Y pues, alhamdulillah, le doy gracias a los hermanos que se unieron. Manden preguntas si tienen algunas preguntas. Por favor, mándenmelas por privado. Inshallah, la clase que viene, pues, se las puedo contestar. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellas personas que tienen taqwa, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga ser devotos, que nos dé piedad, ¿sí? Que nos dé el temor y todo lo que engloba el significado de la taqwa, que nos lo enseñe en nuestros corazones y que realmente nos beneficie de aquello que escuchamos. Y así como nos reúne en esta clase, que nos reúne inshallah en el paraíso. Y pues, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Por favor, si tienen algo que les gustaría también de que se hablara aparte de la clase, mándenmelo en los comentarios. Y pues hasta pronto, salamu alaikum.